Se conocieron los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de marzo y el mensaje en cuanto al empleo es básicamente el mismo que te vengo diciendo en los últimos meses. Es decir, el empleo está creciendo por encima de lo que cabría esperar por cómo es el estado general de la economía y el contexto de subida de tipos de interés, de aumento de la presión impositiva, etcétera. Concretamente, en marzo se pasaron los 20.900.000 afiliados a la Seguridad Social, que es un nuevo máximo histórico, y eso implica un crecimiento de 2,6% con relación a marzo del 2023. El dato negativo es que por un décimo mes consecutivo el empleo público creció más deprisa que el empleo privado, pero aún así el empleo privado creció un 2,5%, que es más de lo que está creciendo la economía. Por lo tanto, esto implica que la productividad está cayendo. ¿Cómo es posible esto? Una explicación es que debido a que el absentismo, es decir, la gente que está ocupada pero que no va a trabajar, está en máximos históricos, por ejemplo, en el caso de la gente que está enferma con bajas prolongadas, que es algo que está ocurriendo ahora mucho más que en el pasado, que esas bajas, como digo, obliguen a alguna cantidad de empresas a tener que contratar personal de reemplazo. Entonces, eso te explica, por un lado, que siga aumentando el empleo y por otro lado te explica la caída de la productividad porque hay en los registros aparecen como dos ocupados, uno que está de baja y el otro que está trabajando para hacer la misma actividad. Entonces, esa sería una explicación por la que se podría explicar la caída de la productividad y por supuesto además el propio incremento del empleo público que tiende a ser menos productivo que el del sector privado, entre otras cosas porque para medir la productividad en el sector público es mucho más difícil porque como no hay una cuenta de pérdidas y ganancias, la productividad, insisto, para medirla en el sector público es más difícil y como ya hay problemas para medirla, lógicamente la misma tiende a ser menor que en el sector privado como mínimo. Y el otro dato también referido al empleo, que normalmente pasa inadvertido, es el crecimiento del empleo de inmigrantes, que en los últimos 12 meses la cantidad de inmigrantes trabajando ha crecido más de un 8%, que es más de 4 veces lo que ha crecido el número de españoles trabajando. De todos los empleos creados desde principios de 2022 hasta ahora, el 40% ha sido ocupado por inmigrantes. Los inmigrantes trabajando en España son un poco más de 2.700.000 personas y son prácticamente un 80% más que hace 10 años. Y ahora vas a ver por qué te estoy mencionando estos datos. Y con relación al paro está el engaño habitual del gobierno que por un lado publica una cifra de paro registrado, pero aparte tenemos nosotros que calcular cuál es el paro verdadero. El paro registrado son poco más de 2.700.000 personas, pero si luego tú le sumas los colectivos que el gobierno por distintos motivos cuenta por separado, como los parados por disponibilidad limitada, que son 360.800, otros no ocupados 197.100, las personas que están en ERTE 11.600 y el nuevo grupo que incluye a los fijos discontinuos que no están trabajando, que se llaman parados con relación laboral, porque también incluye otros grupos, que son casi 663.000 personas. Entonces, si tú sumas al paro registrado todos estos otros grupos, te da que el número de parados es de prácticamente 4 millones y lo mismo que te comentaba el mes pasado, es un grupo que no es que no haya caído un 4,6 ni un 4,5, es que prácticamente no ha caído porque es simplemente 2 décimas menos que hace un año. Y este número sí que es coherente con el contexto económico general, que de una economía que está creciendo menos del 1% si tú descuentas el aumento del gasto público. Entonces, el punto que yo te
cuando te estaba mencionando el crecimiento del número de ocupados inmigrantes, te lo mencionaba porque evidentemente yo no tengo ningún problema con los inmigrantes que vienen a trabajar, como es el caso de todos estos que estoy mencionando aquí, porque están de hecho registrados en la Seguridad Social, o sea, que están cotizando. Lo que es preocupante es que eso se produzca, es decir, que 4 de cada 10 nuevos empleos tengan que ser ocupados por inmigrantes al mismo tiempo que hay 4 millones de parados. Y eso es lo que no funciona. Ahora, esto es algo que no tiene sentido económico, pero puede tener sentido político para el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno puede pensar que estos 4 millones de parados, en gran medida, es gente que ya está recibiendo alguna prestación pública, sea ingreso mínimo vital, sea una prestación por desempleo u otro tipo de prestaciones, y por lo tanto, el gobierno podría pensar que es gente que está inclinada de alguna manera a seguir votándolos, lo que parece un contrasentido, porque uno dice, pero ¿cómo? Si es un parado está en mala situación. Depende, porque si es un parado que recibe una prestación, que además en algunos casos lo complementa con ingresos procedentes de la economía sumergida, y además tiene un discurso del gobierno de que le va a seguir ayudando, que le va a dar el transporte gratis, que le va a dar todo y más, entonces no es tan alocada la idea de que ese colectivo, aunque en teoría uno podría pensar que es gente que tendría que estar descontenta porque no encuentra trabajo, en la práctica esté inclinada a votar al gobierno. O por lo menos es algo que puede sonar relativamente lógico para los planificadores políticos del propio gobierno. Y entonces al mismo tiempo que tienen estos 4 millones de parados, están incentivando el ingreso de 200.000 personas por año para trabajar desde el exterior, que hay gente que por definición también va a tener simpatía política por el gobierno, porque si te pones en el lugar de un inmigrante que ha venido a trabajar legalmente, sea procedente de Perú, de Marruecos o donde sea, es lógico que tenga una simpatía hacia el gobierno porque casi te diría que es como una especie de agradecimiento, porque es el gobierno que le ha permitido venir a trabajar legalmente a un país más desarrollado que el suyo de origen y que por lo tanto eso tiene unas ventajas, como mínimo porque va a poder ayudar a sus familias en el país de origen enviándole algunos euros por mes. Entonces, por eso te decía que no tiene sentido económico tener 4 millones de parados y al mismo tiempo traer a 200.000 personas por año del exterior para trabajar, pero políticamente sí puede tener mucho sentido, porque esos 4 millones es gente que podría no tener incentivos para rechazar al gobierno y al mismo tiempo tienes cada año 200.000 personas más con sus respectivas familias que tienen sí motivos para agradecer al gobierno el haber podido venir a España. Y por supuesto desde esta perspectiva, cualquier consideración, sea en cuanto a la productividad o al sobrecoste que esto significa para las arcas públicas, obviamente al gobierno le tendría absolutamente sin cuidado. Porque, insisto, uno ve los datos de afiliación y paro y realmente no son razonables, no son lógicos. Entonces lo que intento es encontrar alguna explicación que sea más o menos razonable, que luego con el correr del tiempo lo iremos viendo. Se publicó hace unos días por parte de la Comisión Europea lo que se llama el In-Depth Review de la economía española, es decir, el informe de revisión a fondo de los desequilibrios excesivos de la economía española. Esto es parte de lo que se llama el semestre europeo, que ellos revisan una serie de indicadores para anticipar posibles desequilibrios, luego se lo comunican al país, el país luego manda el programa de estabilidad, bueno, etcétera. Específicamente en lo que se refiere a deuda pública, que es la única parte que te voy a comentar de este informe, lo que viene a decir la Comisión Europea es que la deuda está en un nivel muy alto y que va a seguir siendo muy alto por lo menos hasta el 2034. Es más, según el escenario base que ellos dicen, el escenario razonable, la deuda se mantendría en alrededor de 106 puntos del PIB en el año 2025 y a partir de ahí empezaría a crecer lentamente.
todos los demás escenarios alternativos son todavía peores y la deuda pública como proporción del PIB crecería de manera más marcada. Esto ya te está diciendo que la economía española va a vivir como en una cornisa, es decir, con un gran riesgo, por los próximos 10 años. Y este es el típico ejemplo del Excel lo aguanta todo. Tú puedes hacer la planilla, haces los supuestos y dices, bueno, más o menos esto no se va a desbordar, pero va a seguir así durante 10 años. Pero eso es suponiendo que no pase nada. Pero tú mira los últimos 10 años, las cosas que han pasado. Entonces, podría pasar cosas similares en los próximos 10. Y todas esas cosas, todos los problemas, crisis inesperadas, subidas del precio del petróleo, etcétera, siempre terminan redundando en un mayor incremento de la deuda pública. Pero una cosa es cuando reventó la burbuja de gasto público de Zapatero en el 2008, cuando la deuda pública rondaba el 40% del PIB, y otra cosa es que te agarre una crisis así cuando tú tienes la deuda por encima del 100%. La Comisión Europea te dice abiertamente que por los próximos años el gobierno va a seguir necesitando refinanciar su deuda por el equivalente a 20 puntos del PIB. O sea, la necesidad de financiación del gobierno por los próximos años va a ser cada año equivalente al 20% del PIB, porque tiene que pagar no solo los títulos que van venciendo, que por eso emite nueva deuda para pagarlos, sino además el déficit. Con lo que también la Unión Europea te está diciendo que piensan que esta gente va a seguir con el déficit por el futuro previsible. Lo más, digamos, lo que a mí me pareció increíble es que lo que le dice la Comisión Europea a este gobierno, que ha aumentado la presión tributaria al máximo histórico y que derrocha dinero público, porque todos los días tenemos nuevas evidencias de derroche, le dice que aumente más los impuestos, le dice que aumente el IVA, le dice que aumente los impuestos llamados ambientales, que siga subiendo los impuestos. Automáticamente lo que hice yo fue vincular esto con las próximas elecciones europeas que tenemos en junio. Y para que veas que esas elecciones europeas no son ninguna chorrada, son fundamentales. ¿Por qué? Porque esta deuda pública se ha alcanzado por la complicidad de esta Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, porque de manera innecesaria suspendió las reglas fiscales durante 4 años. Que las haya suspendido en el 2020 y 2021, ok, pero en el 2022, como ya te comenté, había ya 5 países que tenían superávit y otros 6 tenían déficit fiscal de menos del 1%. Por lo tanto, no era en absoluto necesario haber mantenido las reglas fiscales suspendidas durante 2 años más, que fueron 2 años que permitieron a los irresponsables como Pedro Sánchez gastar lo que no tenían y seguir endeudándonos. Y entonces, esa misma Comisión Europea que consintió ese gasto, consintió ese derroche, consintió el aumento de deuda, ahora encima le dice que aumente más los impuestos. Entonces es algo que no podemos tolerar. Nuestro objetivo como ciudadanos es aportar nuestro granito de arena para que Ursula von der Leyen no siga ni un minuto más ahí. Y lo único que podemos hacer al respecto es votar. Entonces tú te preguntarás, ¿y quién votó a favor de Ursula von der Leyen? Bueno, el Parlamento Europeo son más de 700 personas, hay muchas negociaciones, pero lo estuve buscando y los partidos que votaron a favor fueron el PP, el PSOE, Ciudadanos y el PNV. Y yo no conozco, o por lo menos nunca escuché, ninguno de esos 4 partidos quejarse de las políticas de von der Leyen, que es la que está arruinando al campo, que es la que quiere crear impuestos europeos, que es la que quiere incorporar a la Unión Europea a 8 países mucho más pobres, entre ellos Ucrania, lo que nos costaría una millonada más, y la que encima está adoptando una actitud belicista con respecto a Rusia. Entonces es una persona que, insisto, no debería permanecer un minuto más.
Pero te repito, lo único que podemos hacer nosotros al respecto es votar. Y ya sabemos qué partidos la han apoyado. Entonces yo te dejo el dato y tú toma tus decisiones. Pero de seguir esta persona en la Comisión Europea, lo único que puedes esperar son más impuestos y más restricciones a tu libertad. Porque además, como si fuera poco, von der Leyen es una activista ultraecologista que es la que está detrás de arrinconar a los coches de gasolina porque no quiere que tú tengas más un coche. Entonces, por un lado, te muestran el informe en el que te dice, ojo con la deuda pública, estamos preocupados, España tiene que tomar medidas, pero que no nos tomen por idiotas. Nosotros sabemos, como te estoy diciendo, que la Comisión Europea es totalmente cómplice del desorden de las cuentas públicas españolas y del astronómico nivel de la deuda pública. Y si tenemos partidos que quieren apoyarla, a que esta mujer continúe, nosotros, digamos, tenemos dos alternativas: o dejar que nos tomen por idiotas y actuar como tales, o rebelarnos en la forma de voto, que es lo único que podemos hacer, y además de, por supuesto, compartir estas cosas con la gente de nuestro entorno, porque normalmente la gente no lo sabe y piensa que las elecciones europeas son una chorrada. Si uno es medianamente despierto, sabe que el sector público es una máquina de saquear al sector privado. Lo más evidente es a través de los impuestos, que ahora en España están en máximos históricos, y todos los días, si tú lees los medios de comunicación, encuentras noticias en las cuales la agencia tributaria está pensando en perseguir a grandes empresas, a supermercados, a los que tienen criptomonedas, a los que tienen pisos turísticos. Digamos, en España, hoy por hoy, uno es ante todo sospechoso de evasión fiscal y tiene que demostrar lo contrario. Es decir, se ha invertido la presunción de inocencia. Para el sanchismo-leninismo, tú eres fundamentalmente sospechoso de evasión y tienes que demostrar que no lo eres. Eso ha llevado y va a seguir llevando a un aumento de la presión tributaria, que es, como digo, una forma permanente de saqueo, porque un asalariado medio entrega ya la mitad de sus ingresos al gobierno. No sé cuál es el límite, pero te digo una cosa: imagínate si el IRPF fuese del 100% de tus ingresos. Eso significaría que estaríamos en la esclavitud, porque tú tendrías que entregar todo lo que generas al gobierno. Bueno, esto hay que tenerlo en mente, porque cada vez que te aumenta la presión tributaria, no estamos hablando de un tema financiero, estamos hablando de algo que nos acerca a la esclavitud. Entonces, si tú te quieres mantener como una persona más o menos libre, lo primero que tienes que pedir es que no aumente la presión tributaria, incluso que la reduzcan, que sería lo lógico. Ahora, esto ya lo sabemos. Lo que no sabemos, porque es muy difícil de enterarse, son otras formas de saqueo, y una surge a partir de un informe de AMAT, la Asociación de Mutuos de Accidentes de Trabajo, sobre el absentismo comparando el sector privado y el sector público. Y aquí que el sector público tiene bajas más prolongadas de una mayor proporción de asalariados y además resultan más caras. Nosotros, a través de nuestros impuestos, tenemos que terminar pagando, insisto, un mayor nivel de absentismo de la gente que tiene las mejores condiciones de trabajo de todo el país. Es más, son condiciones de trabajo de privilegio que les da la ley, pero que tenemos que pagar los que estamos en el sector privado. Por alguna razón, en el sector privado, una baja por enfermedad común dura 34 días y medio en promedio. En cambio, en el sector público dura más de 41 días. Y si tú miras los datos de los últimos años, permanentemente las bajas en el sector público son siempre más largas. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Es que tienen una inclinación a coger enfermedades más graves, o es simplemente que hay una mayor proporción de jetas? Porque realmente es algo indignante. ¿Cómo es posible que en promedio permanentemente, al menos en los últimos 11 años, las bajas han sido más largas en el sector público que en el sector privado? Y también hay una diferencia, aunque no tan marcada, en el caso de la incidencia.
Estamos hablando solo de enfermedades comunes. En el sector privado, de cada 1000 asalariados, han faltado al trabajo por causa de enfermedad común menos de 35 a lo largo de 2023, que es un máximo histórico, porque es incluso más que en la pandemia, que era 21 cada 1000. Pero en el sector público es prácticamente el 4% de los empleados los que no va a trabajar en todo el año. Y te repito, estos son solo las bajas vinculadas con enfermedades comunes, porque a esto le tienes que sumar las bajas por enfermedades profesionales y las bajas por permisos, licencia de maternidad, de paternidad, formación o lo que fuere. El único punto en el que el sector público en este caso tiene una disculpa es en el hecho de que las bajas resulten más caras. Digamos, que salen más caras evidentemente porque son más prolongadas, pero el coste diario es de alrededor de 50 euros día por asalariado en el sector público frente a 41 euros día en el sector privado. Y eso es porque los salarios en el sector público son más altos. Entonces, aquí escucho muy habitualmente una crítica de que de eso, como que los empleados del sector público, además de tener condiciones de trabajo de privilegio, cobran más. Pero yo a esa crítica nunca me sumo. ¿Por qué? Porque en el sector público la proporción de empleos cualificados es mucho mayor que en el sector privado. La diferencia en el salario promedio que hay entre el sector público y el sector privado se explica totalmente porque en el sector público la proporción de empleos cualificados es mucho mayor que en el sector privado. Por ejemplo, en el sector público prácticamente no hay camareros ni hay limpiadores, porque son ocupaciones que se subcontratan. En cambio hay muchos médicos, jueces, profesores universitarios, etc. Y además, otra forma de constatarlo es que si tú conoces gente trabajando en el sector público en un puesto más o menos bueno, te vas a dar cuenta que los salarios no son muy altos comparados, por ejemplo, con alguien que trabaja en banca, en seguros o que tenga un empleo más o menos bueno en una empresa grande. Entonces, quiero decir, la única crítica que en este caso no se le puede hacer al sector público es que las bajas cuesten más porque los salarios son mayores, y son mayores por lo que te acabo de explicar. Pero lo que sí hay que criticar al gobierno es que sus empleados falten más al trabajo a pesar de tener más días de permisos remunerados y que las bajas sean más prolongadas, porque realmente eso muestra desidia, falta de control y sobre todo demuestra un abuso hacia el contribuyente. Entonces, que en ese mismo contexto la Comisión Europea le esté pidiendo al gobierno que aumente los impuestos y que en ese contexto el gobierno, en lugar de corregir estos temas por los cuales probablemente tiene que también contratar más gente para suplir las bajas, etcétera, haya aumentado los impuestos de la manera que los ha aumentado, insisto, a llevarlos a la presión tributaria a un máximo histórico, es algo indignante. Entonces, antes de pedir ni un solo euro más al sector privado, el sector público tiene que, como mínimo, corregir este diferencial de más faltas y faltas más prolongadas por enfermedades comunes, porque no hay ningún motivo para pensar que en el sector público en promedio los empleados cogen enfermedades más graves.